Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Nieves de Alimenta tu Vida y bueno, bienvenidos a este espacio de conversaciones para alimentar tu vida. Tenemos hoy a un conversador maravilloso que se llama Luis Jiménez, que bueno, estoy muy agradecida de que haya accedido a conversar con nosotros. Estoy segura de que vais a disfrutar muchísimo de la conversación con él. Le aprecio mucho, él lo sabe, se lo digo detrás de cámara y delante, se lo sabe de sobra. Voy a hacer una pequeña presentación con todo lo que podría decir, voy a decir poquito, pero sí que para las personas que no le conozcáis, deciros que Luis en principio, él se presenta como un artista en su primera presentación, así como su primera impronta, pero bueno, realmente aparte de esa faceta, ¿no?, y de esa expresividad y esa creatividad que expresa en todo lo que hace, pues también tiene, bueno, es escritor, es naturópata, tiene formación en naturopatía, es compañero. Además tiene una formación extensísima en terapia floral evolutiva, tan extensa que ha creado su propio sistema, que luego hablaremos en él, con él en la conversación. Y bueno, sobre todo importante también, en 2007 fundó la Escuela Andalusí de Pensamiento, que es una escuela que también hablaremos ahora extensamente, porque realmente es uno de sus mayores aportaciones, yo considero, a la humanidad. Y realmente es una escuela que engloba distintas miradas, filosofías y herramientas, pues como es, por ejemplo, la alquimia, la astrología. Él nos va a contar ahora más extensamente, pero la filosofía hermética, la terapia floral y algunas herramientas más, como por ejemplo también la parte simbólica de Jung, todo el simbolismo de Jung. Y él ahora nos explicará un poquito más, pero es ahí donde yo realmente inicio un conocimiento más profundo con él y donde creo que realmente nos va a poder compartir un poco esa parte tan maravillosa que comparte en su escuela. Así que, Luis, lo primero, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, ya sabes que yo me presto a este tipo de encuentros porque creo que es no sé si mi deber, pero sí como un compromiso natural, ¿no? Mostrar, expresar, compartir lo que yo, para mí, ¿no? Es algo tan fundamental como poder pensar, ¿no? Que está bastante bajo en este momento, ¿no? Por lo que estamos viendo y por todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, allá donde yo pueda trasladar esta dimensión de reflexionar, pensar, pararse en un momento determinado y poder contemplar la posibilidad de conectar con otras cosas, pues me siento muy bendecido y te quiero dar las gracias por invitarme, por supuesto. Uy, gracias a ti. Antes de empezar así a conversar más profundamente, tengo aquí alguna muestra de todos los libros que tienes. Yo no sé cuántos son. Luis, ¿cuántos libros llevas Yo escritos tampoco. ya? Yo tampoco. ¿No lo sabes? No, mira, yo dejé de contarlos cuando llegué a 12, porque 12 es como una cifra así muy simbólica, Exacto. y no sé si son 17, por ahí debe andar, ¿no? Porque yo suelo publicar aproximadamente cada año, cada 2 años. Últimamente lo que estoy publicando sobre todo son recopilaciones de artículos, porque no tengo ningún material así extenso como para poder publicar un libro. Un libro de menos de 120, 150 páginas, pues no es un libro, es un compendium, es como una especie de adenda, ¿no? Algo así. Y sí he publicado varios cuadernos, que no lo considero libros, pero por ahí debe andar, 17, no sé, bueno, algunos en colaboración, como tú bien sabes, ¿no? Con Sí. otros autores, porque somos muy dados a reunirnos y pensar juntos y poder sacar cosas que tampoco es muy común, ¿no? Que varios autores se reúnan y a pesar de sus diferencias filosóficas puedan aportar, ¿no? Una mirada diversa. Pero sí, por ahí debe andar. No sé, si quieres, luego te mando el dato completo para que lo pongas por ahí. Se lo dejaré después de la entrevista, así que dejaré mucho más completos los datos, un poco todo lo que tiene que ver con tu formación, pero sobre todo tus contactos, pues la página web, por ejemplo, los libros. Yo tengo aquí una muestra, tengo por ejemplo Humanidad y Flores de Bach, un libro maravilloso, Clínica y Terapia Floral.
Así como muestra, ¿eh? Luego en la habitación tengo alguno más de los cuadernillos que también los tengo y Terapia Floral Evolutiva, el tomo 1 y por ahí anda el tomo 2. Fuiste tú quien lo compró. Sí, sí, fui yo, fui yo. Además son maravillosos, efectivamente son cortitos, pero son muy bellos, la verdad, en la lectura. Y quería precisamente preguntarte, Luis, ¿tienes pensamiento de sacar otro libro? Bueno, estoy trabajando en varios. Ah, Yo lo que suelo hacer es, cada vez que tengo esa, digamos, sensación de plasmar, pues voy manifestando esa, no sé, esa necesidad, ¿no? La plasmo, escribo, 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 escribo. Y luego me doy cuenta que llevo un tiempo escribiendo sobre aspectos concretos y eso se puede convertir en un libro, ¿no? Luego están los libros más serios, ¿no? Como esos que has mencionado, que son libros clínicos o son libros de fundamentación teórica o de desarrollo de un modelo de aplicación práctica dentro del ámbito de la terapéutica, ¿no? Y eso sí tiene ya como digamos, toda una fundamentación y todo un trabajo previo de investigación, de desarrollo, de estructuración que te puede llevar años de escribirlo, ¿no? Pero yo estoy ahora más liviano, ¿sabes? Más liviano, es decir, como efímero, ¿no? Entonces, no tengo ese momento de continuidad, de estructuración, y entonces estoy escribiendo pues pensamientos que algunos de ellos están lo último que estoy haciendo es en el ámbito de las relaciones, ¿no? O sea, pensar sobre las relaciones, pensar sobre el amor, ¿no? Sobre el cariño y ese tipo de cosas. Y bueno, cuando me doy cuenta, pues resulta que hay para hacer un libro. Luego hay que trabajarlo, ¿no? Para que el libro sea realmente un libro. claro. Pero sí, tengo varias cosas ya bastante desarrolladas que algún día me pondré, las estructuraré y seguramente las publicaré. Sí. Bueno, pues estaremos todos ansiosos de leerlo, ya lo sabes. Por lo menos una gran parte de los que te conocemos, seguro. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues lo primero sobre lo que me gustaría conversar, a las personas que estáis colaborando y conversando aquí en este espacio, os pido un poco que me deis como una frase, un lema, algo que como que os representa, ¿no? O que realmente es algo muy importante en vuestra existencia. Y tu lema no puede ser más bello, o sea, yo la verdad es que me encanta, ¿no? Y me lo repito muy a menudo, que es ama, no pierdas el tiempo. ¿Y Sí. de dónde viene eso? ¿Por qué es el amor para ti, Luis? ¿Cómo llega a ser el eje de tu vida ahora mismo? Bueno, ahora mismo lleva mucho tiempo así, ¿no? Pero, ¿qué es para ti el amor realmente? Bueno, si yo fuera capaz de definir el amor, seguramente no existiría, ¿no? O sea, podría- Ya sabía yo, ya sabía yo. no te podrías relacionar con el Luis porque entonces sería el amor y Luis habría dejado de existir, ¿no? Sin embargo, sí ha habido momentos en mi vida donde yo he dejado de estar como una entidad, como una identidad ligada a una sensación de yo, y he podido vivir como experiencias de fusión, ¿no? Una experiencia donde lo particular desaparece y aparece como una especie de conexión donde no existe lo tuyo, lo mío. Yo tuve una experiencia muy potente, ¿no? Un día que yo iba a hacer tai chi con mi hija mayor hace esto mucho tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, terminamos de hacer tai chi y íbamos caminando y yo de pronto sentí como una especie de expansión, ¿no? No podía explicarlo, pero era una sensación como de flotabilidad y al mismo tiempo de bienestar muy profundo. Y íbamos caminando y de pronto me paré porque había como un gran número de niños haciendo partidos de fútbol simultáneo y de pronto yo me quedé eclipsado, o sea, totalmente conectado con todas aquellas criaturas y sentí como bueno, vamos a llamarle amor, ¿no? Como un reconocimiento de todos aquellos seres y yo no podía hacer diferencia entre esos seres y mi hija. Wow. Es decir, no era mi hija y los seres y los niños, ¿no? Era, yo no podía hacer una diferencia de lo que estaba sintiendo de esa criatura, que es mi hija, ¿no? Eso que nosotros decimos, ¿no? ¿Cómo voy a querer lo mismo al niño del vecino que al mío, verdad? Bueno, pues esto no es amor, esto es pertenencia y esto es afecto.
Entonces, el amor disuelve absolutamente la propiedad. Lo que nosotros, de alguna forma, hacemos es encariñarnos a través de la posesión, desde la pertenencia, destacando lo mío como algo más valioso que todos los demás, ¿no? De ahí los enfrentamientos, de ahí las guerras, de ahí toda esa confrontación, ¿no?, que está habiendo en momentos determinados desde un punto de vista dialéctico, desde un punto de vista de pensamiento, ¿no? Entonces, el amor lleva implícito dos elementos que para mí son fundamentales, ¿no? La tolerancia y la libertad, como elementos vitales. Bueno, también la sabiduría, ¿no? Porque en el amor no hay restricción. Quiero decir, yo digo también que para amar no hace falta estar de acuerdo, que son cuestiones que no son necesarias. Y nosotros hemos confundido el amor con el querer, que es la propuesta de la satisfacción. Si tú me satisfaces, yo te quiero. Si tú no me satisfaces, no te quiero. Porque si no me satisfaces, ¿para qué quiero estar yo contigo, no? Entonces el amor, al no tener una valoración específica al respecto de un otro, sino que es la manifestación de algo que es trascendente, el amor es, aunque no haya un individuo que lo signifique, que lo manifieste o que lo exprese, ¿no? A partir de ahí, el amor es algo muy grande. Y yo, ese día, que de esto hace, bueno, yo creo que Tamara tendría 10 añitos o una cosa así, fíjate, ¿no? Hace más de 20 años ya, ¿no? Ese día yo sentí que eso era yo, eso era yo. Es decir, eso que yo sentí no es que el amor me tomó, sino que yo no soy el que soy cuando el amor no es mi expresión, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me planteé que el objetivo de mi vida es que el amor se exprese a través de mí. Ya no digo que yo ame, porque eso es imposible, yo no sé amar. O sea, yo solo puedo querer, yo solo puedo discriminar, porque el yo no puede amar, el yo siempre tiene intereses particulares, ¿no? Pero en la medida en que yo renuncio, y también digo, ¿no?, que pudiendo tener razón, elijo amar, que para amar yo no puedo tener razón, porque en el momento en que tengo razón ya no estoy amando, porque lo que quiero es imponer mi razón. Y por lo tanto lo que quiero es apolizarte, convertirte en uno como yo, y a partir de ahí hacer como una especie de monólogo de clones, ¿no? Que es lo que están intentando en este momento, porque están impidiendo el libre pensamiento y que la gente pueda hablar libremente de lo que siente, de lo que piensa, porque hay una censura bestial a unos niveles inimaginables que están impidiendo que la gente diga lo que siente, lo que piensa, porque hay como una especie de determinismo que dice lo que es correcto y todo lo que no está sujeto a esa corrección que ellos imponen es un bulo. Y esto me parece muy grave, muy grave, muy grave. Por supuesto, ahí lo que está reinando en este momento es el miedo, ¿no? Que es la ausencia de amor. Así que no puedo hablarte del amor, pero es mi búsqueda, ¿no? Estoy totalmente implícito. No sé si algún día podré hablar un poco más de ello, ¿no? Tú sabes que yo en mi Facebook, cada vez que puedo, que no es muy a menudo, pues hago una reflexión al respecto del amor, como si fuera, como si fuera. No es que yo lo sea, pero lo anhelo y a partir de ahí me preña y cuando él habla a través de mí como que se insinúa y queda como más claro, ¿no? Pero por supuesto que cuando yo actúo en lo cotidiano, evidentemente hay interés y en el momento en que está el interés, el amor está ausente. Por eso Bueno, es muy yo difícil. no sé si realmente, como bien dices, nos has hablado o no, pero nos hacemos una idea bastante diferente de lo que tiene un poco relación con el amor establecido, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que nos has contado y que creo Claro. que merma mucho la capacidad de realmente de poder expresar el amor que somos, ¿no? Es que, verá, a nosotros se nos educa en la pertenencia y en el premio o el castigo, ya sea afectivo o de otra naturaleza, ¿no? De forma que el discurso que nosotros escuchamos desde muy chiquitito es que si no te portas bien no te voy a querer. Exacto. Entonces, claro, si no te portas bien no te voy a querer, o si no estás a la altura de mis expectativas no voy a querer que estés conmigo, o si no sacas las notas que yo espero de ti no vas a estar validado. Por lo tanto, vamos a estar haciendo permanentemente un esfuerzo por agradar a los demás.
Y cuando agradamos a los demás dicen que nos quieren. Pero eso se llama manipulación. Ahí no hay amor que valga. Eso se llama manipulación, así, a secas, ¿no? Es decir, si yo me comporto como tú quieres y por lo tanto yo te valgo para tus expectativas porque soy como una prolongación de tu objetivo, yo he dejado de existir. Yo no existo. ¿Por qué? Porque yo no he podido desarrollar libremente mi naturaleza, mi expresión, las características inherentes a lo que yo soy, sino que me he tenido que convertir en algo para ti, para que tú me quieras. Entonces, si tú me exiges de alguna forma que yo me comporte de alguna manera determinada, tú estás anulando mi esencia. Y si estás anulando mi esencia, ¿cómo puede ser que digas que me quieres? Bueno, sí, me quieres para ti. Me quieres para ti, pero no me amas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el amor, lo decía antes, no se apropia de nada. No se apropia de nada. No siente que nada sea suyo, porque él es en todo, ¿no? Entonces, se nos ha dicho que tener celos es como una prueba de amor, se nos ha dicho que enfadarse por una cuestión, bueno, perdona, eso será para un grado de inmadurez bastante potente, donde la persona está tan significada en sí mismo, con un nivel egocéntrico realmente destacado, que siente que el mundo tiene que estar dispuesto para él, ¿no? Y todo lo que no sea darle lo que él pide, lo siente como una agresión. Bueno, pues ahí seguramente pues habrá que evolucionar un poco más y tendrá que liberarse de algunas cuestiones eminentemente egocéntricas y seguramente empezará a darse cuenta de todas las limitaciones que estaba viviendo, ¿no? Claro. Pero amar no es tener cariño a algo. Querer no tiene nada que ver con amar. Y a nosotros, bueno, pues hemos estado jugando a ese juego de lo mío, de la pertenencia y de la satisfacción. Y todo eso está muy bien, pero eso no tiene nada que ver con el amor. Ni el amor es esa manifestación romántica de muero por ti. O sea, bueno, tú sabes que yo a veces me caliento, ¿no? Y, porque sí, porque mira, es como, tú lo sabes porque has compartido conmigo horas dentro del aula, ¿no? Y entonces lo primero es resignificar, es decir, lo primero es preguntarte, a ver, ¿qué es lo que crees tú de la vida y por qué tienes esa mirada de la vida? ¿De dónde has sacado? Si tu experiencia no coincide con lo que de alguna forma tú repites que tendría que ser la cosa, ¿no? Entonces, tú sabes que yo también paso consulta, soy terapeuta, ¿no? Sí. Y hay un montón de personas que cuando vienen a la consulta, digamos que están decepcionadas, dolidas, como muy maltratadas por el amor, ¿no? Y yo les tengo que decir que el amor no maltrata. Yo les tengo que decir que el amor no duele, que eso no es verdad. Lo que duele es el apego, que el amor es liberador, que el amor es la esencia de la libertad y de la sabiduría. Que cuando alguien dice que el amor me duele y yo he sufrido mucho por amor, le tengo que decir que ha sufrido por manipulador y ha sufrido por querer como realizar a través del otro algún tipo de satisfacción. El amor no duele, no duele. Lo que duele es precisamente esa tendencia simbiótica, posesiva, que pretende que el otro sea para mí lo que yo quiero que sea para yo sentirme bien. Y si no es eso y no se comporta como yo quiero, pues entonces digo, me duele porque me has hecho mucho daño. Bueno, pero yo no he hecho más que ser quien soy. Si tú te haces daño porque no aceptas quién soy y tú lo que quieres para reafirmarte es que yo sea lo que tú quieres, yo te estoy haciendo un favor para que revises lo que tú estás buscando y puedas encontrar en ti esa plenitud que estás buscando a través del otro. Por eso yo digo que a las relaciones hay que venir ya feliz. Me encanta. ¿Sabes? Hay mucha gente que dice, no, yo es que tú no me haces feliz. Digo, bueno, pues ya, hasta ahí podríamos llegar. Tú no me haces feliz. No, eso como me dijo una señora una vez, es que mi marido no me saca. No, mi marido no me saca, yo no salgo porque mi marido no me saca. Es decir,
la pérdida de individualidad como el reconocimiento esencial de lo que uno es, desde esa nutrición, desde esa plenitud, desde esa conciencia vamos a llamarle el real ser, ¿no? Y la búsqueda a través de otro, a través de cualquier marco vincular, de llenar ese vacío existencial que uno no es capaz de llenar consigo mismo, y la sensación de pérdida cuando eso no está, se le achaca al otro porque ha provocado en mí un dolor. Ese dolor ya estaba en ti y no te habías dado cuenta. Bueno. No hay nadie que te provoque dolor, Uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, hablar del amor, bueno, pues es mucho más que hablar de los corazones con las flechas y ese tipo de cosas, ¿no? Y el día de San Valentín y el día de no sé qué, ¿no? Bueno, pues... O de esa mística a veces inalcanzable, de esos seres contemplativos. Tú sabes que a mí me gusta hablar de la mística urbana, de la mística de lo cotidiano, es decir, del amor en el asfalto, entre cubata, cerveza y cigarros, ¿no? Con conciencia de la plenitud de la materia como elemento fundamental del templo del alma, ¿no? Y todo eso tiene que ver con el amor. El amor empieza por reconocer que donde estoy es el mejor lugar donde podía estar. Y claro, si yo digo que donde estoy es chungo, que hay que ver cómo está Madrid o cómo está Málaga, pues tú no te has enterado de nada. Porque Madrid eres tú. Es decir, tú estás en conciencia donde te pertenece para saborear de una manera profunda lo que eres. Y si no puedes dar gracias por estar donde estás, es porque te estás enemistado con el amor que eres. Y estás atrapado en el miedo, en la demanda, en la insatisfacción, trasladando al exterior que los culpables son otros, porque tú no tienes nada que ver con esto. Porque claro, fue tu padre que se fue para Málaga, entonces claro, nació allí y allí se lió, y claro, yo tenía que haber nacido en Bruselas o tenía que haber nacido en Suecia, no llevar mascarilla ni nada de eso, ¿no? Claro, nació, ¿sabes? Todo eso es como, hablando así popularmente, tirar balones fuera, ¿no? Todos menos yo no, yo soy muy amoroso, la gente no me entiende. Bueno, pues el amor empieza por uno mismo, por uno mismo. Aceptando lo que uno es, aceptando el entorno donde está y aceptando la naturaleza vital que le ha colocado en esa dimensión de la vida para poder entender la profundidad del ser a través de la experiencia. Y si eso no se acepta como propuesta, pues se puede hablar del amor y se puede escribir del amor, pero es teórico, es teórico. El amor se demuestra en lo cotidiano, en las circunstancias, en las relaciones, en las cosas de diario. Ahí es donde se demuestra realmente y se ve la congruencia de alguien que está comprometido con esa dinámica expresiva que tiene que ver con esa dimensión trascendente, que no es humana, es una fuerza celeste, es una fuerza cósmica, ¿no? ¿Sí? Y eso es un poco lo que a mí me enamoró de la propuesta de la Escuela Andalusí, Luis. Una de las cosas que más me gustan es aprender a través del humor, y eso es algo que te caracteriza. Hablas de cosas profundas, ¿no? De cosas desgarradoras a veces que dices, madre mía, estoy sumergiéndome en lo más profundo de mí, y lo haces a través del humor, y eso realmente es una forma muy bella de enseñar, porque le quita peso a la cosa, pero no profundidad, como yo digo, ¿no? Claro. Mira, yo tuve la fortuna de conocer a grandes seres, ¿no? He tenido la fortuna de conocer a grandes seres y uno de ellos fue el maestro alquimista Yavir, que decía algo muy profundo para mí, ¿no? Y que le doy toda la razón, que es que no es que yo me considere sabio, pero él lo decía así, ¿no? Un sabio sin humor no es sabio, es un gruñón. Qué bueno. ¿No? ¿Sabes? Es decir, el humor, y digo el humor, no el sarcasmo ni la ironía. Bueno, la ironía también estaba dentro de la mayéutica como un elemento socrático, ¿no? Para poder impactar y decir, joder, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿No? Ajá. Pero quiero decir, la naturalidad expresiva, o sea, yo considero que yo no estoy creando nada, yo estoy siendo. Entonces, lo que yo hago es hablar de mí todo el tiempo. Son monólogos experienciales que comparto
reflexiones que tienen que ver con mi línea y por lo tanto a mí me da igual estar delante de un foro de alumnado que estar en una terraza con unos amigos. Es decir, la dinámica de transmisión para mí es la misma porque yo no debería de mutar para parecer algo porque yo no soy nada excepto aquello que brota, que se manifiesta. Entonces yo entiendo, porque creo que tengo un buen sentido del humor y que me gusta mucho Sí, reírme. sí, doy fe. Nos reímos mucho, ¿no? Y Magdalena y yo nos estamos riendo, o sea, durante el día nos reímos un montón de veces, ¿no? Qué bueno. ¿Por qué? Maravilloso. Porque si uno atiende a la vida con livianidad y quita dramatismo, la vida tiene un sentido del humor que es fantásticamente como nutritiva en ese sentido de aprendizaje. Claro, pero para esto se trata de no hacer personal la existencia. Es decir, la existencia no me está aconteciendo a mí. La existencia está siendo a través de mí. Por lo tanto, lo que yo vivo no es personal. Es una manifestación de una realidad trascendente que se está coagulando para poder reconocerse a través de un proceso que yo vivo como algo que dice ser Luis, pero que en realidad es un fractal del cosmos que está reconociéndose a través de una experiencia particular. Y claro, ¿cómo voy a hacer personal esto si yo no existo, ¿sabes? O sea que en los millones de billones de trillones de años que tiene la manifestación cósmica desde el Big Bang, como dicen, hasta aquí, o sea que son 60 años de la vida de Luis Jiménez. Para que yo me lo tome en serio, ¿sabes? Y diga, uff, no vea. Pero si es que Luis Jiménez dentro de, no sé, 100 años, ¿no? Que supongo que no estaré por aquí, no lo sé, porque según van las cosas, quién sabe, ¿no? Eso. ¿Quién se va a acordar de esa partícula? Como quién se va a acordar del trozo de arena que me traje ayer de la playa de Pedregalejo, que no sé dónde estará, si estará en el desagüe o estará... ¿Tú crees que los granitos de arena de la playa de Pedregalejo se estarán preguntando ¿dónde está el trocito de arena verde que estaba ayer junto a mí? Qué tremendo ¿Sabes? eres, Luis. Es que es tan absurdo, ¿no? Que cuando lo hacemos personal es porque estamos muy atrapados. Qué bueno. Estamos muy atrapados y entonces no podemos ir más allá. Entonces el humor disuelve. Sí. El humor cortocircuita la tendencia egoica, dolorosa, de sufrimiento del yo. El yo necesita sufrimiento para mostrar su identidad. Y cuando se distiende, o sea, y tú eso lo has vivido en clase, ¿no? Que puede haber momentos muy tensos, muy tensos, muy tensos, y de pronto yo hago 3 comentarios, que no es que lo haga, es proceso, es que surge porque están ahí, ¿no? Y se sueltan 3 carcajadas y se ha liberado uno de la represión que estaba haciendo o de la contención que estaba haciendo y lo ve todo desde un lugar completamente diferente. ¿Por qué? Porque la conciencia se ha liberado de la restricción del yo. Entonces, el humor, mira, yo sé que te gusta Harry Potter, ¿no? Y bueno, pues yo me tragué la saga de Harry Potter, pues bueno, mis niños son fan de Harry Potter hasta donde no se sabe, ¿no? Y hay un hechizo que es Ridiculus Totalus, ¿no? O Totalis, no sé, ¿sabes, no? Que es precisamente que tu miedo más feroz, tu miedo, que el de Harry Potter era el dementor, ¿no? Que te rieras de él, lo ridiculizaras, ¿sí? Entonces, ridiculizar el temor, hacer chistes sobre uno mismo, sobre esa parte que está atorada, libera la conciencia, porque en definitiva la conciencia es libre en su dimensión, pero está atrapada a través de constructos identitarios que como mecanismo refuerzan una mirada que nos lleva a una sensación y provocan sufrimiento. Pues la conciencia se puede liberar a través de muchas pautas, pero una de ellas es el humor. Es decir, el humor, uno sale de ahí, cambia totalmente el registro y a partir de ahí puede contemplar lo que antes era inviable porque estaba completamente atrapado, lo puede contemplar como algo ajeno a lo que él hacía anteriormente como personal, ¿no? Y esta es una base fundamental de nuestra enseñanza. No digo que siempre se haga a través del humor, pero sí a través de la búsqueda de la desidentificación
de ese refuerzo mental que está provocando el sufrimiento. Porque en definitiva, sufrir es una elección. Y si yo soy capaz de ponerte delante otra posibilidad, para que tú puedas elegir otra manera de ser, otra manera de vivir, no tienes por qué sufrir. Porque hay mucha gente que cree que a través del sufrimiento obtiene cosas, ¿no? Y eso lo sabes tú perfectamente porque lo has estudiado, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que tiene la creencia que si no suda la camiseta, pues no puede tener éxito. Hay gente que tiene la creencia, no sé, que si no sufre por lo suyo es que no les quiere, ¿no? Este tipo de cosas, todas esas son creencias que están reforzando comportamientos que están llevando a la persona a una sensación, pues, poco alegre, y poco nutritiva. Entonces, sacar a la conciencia de ese mecanismo de repetición, de esa estructuración identitaria, de refuerzo como cronicidad que le lleva a un sentimiento de vida que le hace sufrir, es sacarlo de vivir como si fuera contra él la vida. ¿Sí? Y bueno, eso a mí me encanta hacerlo. Yo empecé a hacerlo conmigo hace mucho tiempo ya, hace más de 30 años, más de 30 años. Y a partir de ahí, de una manera fortuita, quiero decir, yo en ningún momento pensé que iba a estar en una entrevista preguntándome cosas sobre esto. O sea, eso para mí es realista por completo, ¿no? Pero bueno, una cosa después de otra y después de otra, y aquí estoy, ¿no? Y la verdad es que me siento muy honrado y me siento muy nutrido y al mismo tiempo muy agradecido porque hablar de esto es mi vida. O sea, yo no hablo de otra... Bueno, a veces sí, ¿no? Podemos hablar de fútbol, podemos hablar de... Pero como entretenimiento, ¿no? Como entretenimiento. Pero realmente el sentido profundo de la existencia para mí es poder entender el sentido que tiene todo esto y buscar digamos, esas líneas de conexión con esa realidad trascendente de la que hemos hablado al principio, que tiene que ver con el amor, ¿no? Y en el amor todo es paz, aunque estén cayendo bombas. Porque la paz no es la consecuencia de algo externo, es un estado interno, que es inalterable, no lo altera nada, excepto el miedo por hacer personal la vida. ¿Eh? Es nada. Sí. Luis, y otra de las cosas que me pareció y me sigue pareciendo maravillosa y poco usual en estos momentos en los que vivimos, en los que parece que todos tuviéramos que tener una misma forma de ser, pensar y actuar, y que anula por completo la totalidad realmente que somos, tiene que ver un poco con la escuela andalusí de pensamiento, ¿no? Con esa parte de desarrollar el arte de pensar, que es la única oportunidad que tenemos de salir del automatismo y de toda esa inercia que tenemos, ¿no? Que no tiene nada que ver con la reflexión. ¿En qué momento te das cuenta de tu vida de que realmente esa es una puerta de entrada a otra forma de expresión? Mira, lo relaciono un poco con lo que he dicho antes, ¿no? Yo con 17 años leía la colección del ojo, yo le llamaba la colección del ojo, ¿no? Que en el interior de la portada decía, hay otros mundos, pero están en este, ¿no? En esa colección estaba, no sé, el misterio de las catedrales de Fulcanelli, las moradas filosofales, ahí estaba... bueno, libros sobre hipnosis. Era una colección que todavía tengo un montón de ejemplares que los conservo, ¿no? Y a mí me gustaba leer eso y lo leía por inquietud, ¿no? Yo tenía otros amigos que le leían novelas, pero a mí me gustaba el misterio, vamos a decirlo así, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la alquimia, por ejemplo, yo he ido muchas veces a visitar pórticos, he estado en Francia, he estado, bueno, he ido, o sea, aquí me dice, ¿a qué vas a París? A ver pórticos. O sea, como todo el mundo. No sé, claro, o sea, ¿a qué vas a París? Pues a ver pórticos, a ver Notre Dame, a ver Saint-Chapelle, ¿no? Es decir, ¿a qué? A contemplar la piedra, ¿no? Para mí eso, o sea, yo hice el Camino de Santiago, pero no hice el Camino de Santiago desde el punto de vista de un trabajo contemplativo y no sé qué, no sé cuánto, sino de investigación, es decir, de mirar la Catedral de León, ¿cierto? Es decir, yo era un enamorado
de esa simbología occidental, gnóstica, alquímica, hermética, como tú decías. ¿Para qué? Para nada. Es decir, para nada, para mí mismo, ¿no? Y en esa dimensión, bueno, pues yo fui desarrollando una búsqueda, sobre todo de trabajo interior, porque para mí todo trabajo que no tenga una experiencia práctica, todo trabajo que no plantee una utilización de eso para la vida cotidiana, para mí no tiene sentido. Bueno, no tiene sentido. Verás, o sea, filosofar todo lo que tú quieras y eruditos que tienen conocimientos me parecen fantásticos, pero yo si eso no lo puedo llevar a la práctica, para sentirme más pleno, para sentirme más conectado, para estar más amoroso, a mí no me interesa. No quiero decir que no sea algo benéfico para la humanidad, pero a mí personalmente no me interesa. Bueno, para no alargarme, en un momento determinado de mi vida, que yo estaba muy inmerso en trabajos que tienen que ver con lo que se conoce como el cuarto camino, ¿no? Propuestas de Gurdjieff, de Uspensky, y mucho con Krishnamurti, ¿no? Con todo ese trabajo introspectivo, ¿no? Yo conocí a alguien que me dijo que había unos remedios florales que iban muy bien para hacer trabajo interior y que me podrían venir muy bien para mi trabajo interior, ¿no? Entonces yo, ni corto ni perezoso, me compré el set, que me lo tuve que pedir a Inglaterra porque no estaba todavía en España, ¿no? Y me llegó ese set chiquito con unas bandejitas, que todavía lo tengo ahí, el pobre está ya bastante ajado, ¿no? Y yo empecé a hacer experiencias y empecé a tomar de aquí y de allí, no sé qué, y me empecé a interesar por la obra de Edward Bach. Y a partir de ahí empecé a hacer un trabajo de fusión. Es decir, yo empecé a ver en Edward Bach pues mucho de alquimia, mucho de hermetismo. Me encantó Jung desde que yo era un chaval, ¿no? Y bueno, no te voy a decir que me he leído toda su obra porque es bastante densa, ¿no? Sí. Pero que he leído sus libros, sí te lo puedo decir. Y que hay algunos libros a los que vuelvo una y otra vez, porque me parece fascinante, ¿no? La representación simbólica del psiquismo a través de la iconografía alquímica, gnóstica y de esa representación gótica, ¿no? Que a mí me ha atrapado de siempre, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo empiezo a hacer mis exploraciones y empiezo a ver que hay una realidad, que yo tomo un remedio que yo veo que está relacionado con un campo de información, con un arquetipo, y yo empiezo a sentir en mí liberaciones de esa tendencia limitante arquetípica y que empiezo a contemplar nuevas percepciones de una realidad todavía como más profunda o más sabia o más liberadora. Y digo, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces empiezo a explorar. Bueno, llega un momento en que, por una cuestión, que esto fue algo, ¿no? O sea, faltó un conferenciante a un evento que yo organizaba de terapia floral. Mi socio, que sabía que yo sabía de terapia floral, me dijo, tío, hay 200 personas en la sala, no podemos decirle que el conferenciante no va a venir. Sal y dar una conferencia de terapia floral. O sea, yo me quería morir en ese momento, porque yo no había salido a un espacio público a hablar de lo que yo hablaba con mis amigos en la vida. Pero bueno, ahí ocurrió eso y yo salí con buena voluntad e intenté explicar aquello. Entre esa gente que estaba allí sentada había un empresario de herboristería que estaba dentro de la Asociación de Herboristerías de Málaga, y cuando terminó la conferencia me llamó y me dijo, yo quiero que hagas un curso para Herboristerías de Málaga, y yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No? Hasta hoy, ¿no? Entonces, en el año, bueno, hace aproximadamente 8 o 9 años, 10 años, bueno, ya son 12 años, de verdad. Hicimos el 10º aniversario hace un par de años, ya hace 12 años. La realidad fue antes, ¿no? Pero digamos que cuando ya se institucionaliza la Escuela de Andalusí, va a hacer 12 años ahora. Yo quiero presentar una escuela que para mí tiene un rango diferenciador con un centro de terapia, y me explico, ¿no? O sea, con todo el respeto hacia todas las instituciones que fomentan el conocimiento, ¿no? Pero de la misma manera que existen disciplinas afines y que tienen connotaciones que de alguna forma
se retroalimentan, se complementan y fomentan un corpus que va en una dirección específica, pues si yo te hablo de la homeopatía y te hablo de la naturopatía y te hablo de la medicina tradicional china, pues evidentemente los fundamentos de cada una de esas líneas de pensamiento que tienen en una parte terapéutica no se fundamentan en los mismos pilares y no se contempla al individuo de la misma manera, ¿verdad? Por lo tanto, una persona que estudie medicina tradicional china y luego estudie homeopatía y luego estudie naturopatía, pues cuando esté aplicando sus fundamentos terapéuticos en la clínica, tendrá que hacer diferenciaciones entre esos tres modelos. ¿Por qué? Porque la concepción de la naturopatía no es la concepción de la homeopatía ni es la concepción de la medicina tradicional china. Entonces, una escuela se fundamenta digamos, en una línea curricular de homogeneidad para que el núcleo formativo sea exactamente igual para todas las líneas de expresión. Entonces, ¿dónde está basada la escuela andalusí? En el libre pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros lo que hacemos con el estudiante que llega a la escuela es ayudarle a pensar para que sepa quién es. Es decir, para que sepa quién es y se desarrolle como lo que es. O sea, nosotros no convertimos a nadie en algo que ya no es. Lo que pasa es que él no lo sabe. Él no lo sabe. Él llega ahí y dice, yo quiero aprender. Digo, bueno, tú vas a aprender de ti. Pero no lo sabe. Claro, si yo le digo, tú lo sabes, ¿no? Yo digo, el primer día tú vas a aprender de ti. Entonces, ¿qué te voy a pagar? Una mensualidad. Yo quedo en mi casa y aprendo de mí. Sale corriendo. Claro, entonces, esa línea, digamos, tutelada de continuidad con el propósito de que cuando tú terminas la formación con nosotras y con nosotros, es como que tú tienes una mirada que es más tuya que la que tenías cuando iniciaste la formación. Porque normalmente la mirada que tenías cuando iniciaste la formación es una mirada heredada que está buscando reconocimiento en el exterior y está formándose con la intención de demostrar al mundo su valor. Pero nosotros partimos de la idea de que el valor del individuo es intrínseco a su naturaleza y no es más grande aquel que más hace, sino aquel que tiene la garantía de ser lo que es en cada instante. Porque a eso hemos venido a ser nosotros, no a conseguir nada. Entonces, la escuela, pues bueno, pues hay personas a quien les gusta más tocar, ¿no? Tocar, a otras personas les gusta más, pues todo lo que tiene que ver con la perfumería, todo lo que tiene que ver con los aromas, todo lo que tiene que ver con, bueno, pues podríamos decir que nosotros en la escuela hemos creado poco a poco, a través, gracias, ¿no? A que han ido llegando personas afines que han conectado con nuestra línea de pensamiento, que es el libre pensamiento, y que han desarrollado su vocación a través de lo que a ellos le da gozo expresar. Por ejemplo, Magdalena con Aromandala, con toda la aromaterapia centrada dentro de nuestra mirada, a Koldo con la astromandala, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la astrología aplicada al universo de la terapia floral, ¿no? Es decir, ahora José Luis Cabezas con el yoga centrado en el mandala y así, tendría que nombrarlo a todos, me disculpan los que no he nombrado, pero una persona que estudia cualquiera de esas disciplinas está estudiando el núcleo fundamental de la escuela, que es que aprenda a pensar y a ser él mismo y luego aplique lo que es en cualquier línea expresiva de la vida. Es decir, que se convierta en un servidor. Un servidor es un ser consciente de sí, que hace porque le gusta ser aquello que mejor sabe hacer, que es ser él mismo en cualquier gama de la naturaleza urbana, civilizada del mundo. Y da igual que esté apretando tornillos en una tornillería, que esté detrás de un funcionariado o que esté como terapeuta o que esté como formador. Si yo cuando llego al mostrador de una línea aérea y llego con la maleta y con el carrito y ¿me da usted el pasaporte? No, no sé qué. Y me encuentro allí una criatura que está hasta las narices, está detrás del mostrador, no sé qué. No, tú imagínate que yo me encuentro allí un ser consciente que cuando me ve la criatura está muy nerviosa porque se va a montar en el avión, entonces yo le voy a decir, no se preocupe usted, señor, respire. Ah, qué bonito viaje va a hacer. ¿Dónde va a ir usted, caballero?
y no sé qué, no sé. Y a los 5 minutos le digo, tío, yo ya no voy al psicólogo. Qué maravilla. ¿Me explico? Sí, sí, Porque, claro. porque no, es decir, se ha empezado a diseminar, a densificar la salida profesional en los marcos, vamos a decir, especializados, ¿no? Pero la buena gente debería de estar en todas partes. ¿Me explico? La buena gente debería estar en todas partes. Y entonces yo encontrarme un taxista buena gente y encontrarme un tendero buena gente, y entonces todo el que es libre pensador y tiene conciencia de unidad y es amoroso en su naturaleza, es buena gente y facilita la vida a la comunidad. Y eso hace que no haya tensiones, que todo fluya, porque todo el mundo está en una disposición. Eso lo fomenta el libre pensamiento, no la estructuración del pensamiento único, que lo único que fomenta son enemigos. Entonces nuestra escuela, por encima de todo, lo que quiere es disolver la tensión. ¿Y por qué se disuelve la tensión? Porque está muy bien que tú pienses diferente a mí. Está fantástico. ¿Por qué? Porque, oye, si todos fuéramos Luis Jiménez, esto sería muy chungo. ¿Entiendes? Y cada vez que tú me dices algo, tú me das la oportunidad de contemplar algo que igual yo no había percibido, había pasado por alto. Claro, tú imagínate en la naturaleza si todos fueran delfines. Pues sería bastante fastidioso. Claro, a mí igual no me gustan, no sé, los coleópteros, ¿no? Pero es que sin coleópteros igual me quedo sin aves que me gustan mucho. Entonces, ¿qué es la diversidad? La manifestación de Dios como totalidad. ¿Y cómo puedo ver yo a Dios? Contemplando cada una de las partes que los componen. Y eso da igual que lo llevemos al ámbito mental, al ámbito cultural, ¿no? Es decir, a la diversidad de pensamientos. ¿De dónde han salido todos esos pensamientos tan diversos? Pues todo eso han salido de esa mente cósmica. Entonces, yo puedo no estar en sintonía en este momento con esa línea de pensamiento, pero eso no quiere decir que eso esté equivocado, es que no es para mí. Pero puede ser para otra mucha gente y esa gente no está equivocada, está haciendo una experiencia diferente. Entonces, nuestra escuela, ¿qué es lo que hace? Fomentar que tú aceptes lo que piensas. Y que te atrevas a pensar y a tener opinión. Porque hay mucha gente que dice que no tiene opinión y hay otra gente que repite la opinión de los expertos. Bueno, ya estamos viendo lo que está pasando con los expertos, ¿no? Sí, sí. ¿No? Entonces, es como... yo no creo en los expertos. No, porque mi pensamiento no debería de estar ligado exclusivamente a una casuística y a una evidencia de cualquier naturaleza que sea impuesto por un criterio que yo no conozco. Por lo tanto, mi pensamiento es tan natural, tan profundo y tan innovador como cualquiera de cualquiera. Porque hoy le dan un premio Nobel a cualquiera. ¿Me explico? Y le dan un Grammy a quien haga falta. Por lo tanto, el resguardo, digamos, curricular, no es evidencia de la buena gente. Hay muy buena gente que no tiene currículum. Y hay gente muy porculera con mucho currículum. Entonces yo quiero buen rollo con la buena gente. Y si esa buena gente encima tiene una conciencia y tiene un conocimiento y tiene una experiencia en una dimensión, ojalá gobernara la buena gente. Desde luego. Ojalá. Pero claro, para eso hay que empezar a potenciar ser buena gente. Y eso llega a través del libre pensamiento, de la tolerancia, de esa, digamos, receptividad, de poder en un momento determinado decir, oye, ese no piensa como yo, bueno, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, y decir, ¿y por qué pensará ese tipo como piensa? ¿Y por qué yo no he pensado nunca como piensa él? ¿Y en qué estará basado su pensamiento? ¿Y por qué yo digo que mi pensamiento no puede ser, digamos, colindante con el pensamiento de este? ¿De dónde he sacado yo eso? Y eso se llama reflexión. Y la gente no reflexiona, la gente impone. Exacto. Además, sin criterio de ningún tipo, porque lo mismo lo han leído en la revista que leen siempre para tener razón. Entonces todo el mundo tenía que leer las revistas donde le quitan la razón para ver si pueden pillar algún cacho de alguna cosa que no han visto hasta ese momento. Ay, Luis, es una maravilla. Yo es que estaría conversando contigo días o meses incluso. Ya. No tendría ningún problema. Podría quedar hasta sin comer, fíjate. Yo
yo a veces me canso de mí mismo, así que no te lo recomiendo. Bueno, voy a ir en otra dirección, ¿vale? Porque me encantaría Vale. que la gente que nos escucha, porque muchas veces el concepto de enfermedad, ¿no? que impera ahora mismo es bastante diferente al concepto de enfermedad que proponía Edward Bach en sus textos y que propones tú desde el punto de vista de la Escuela Andalusí. Y me gustaría que nos compartieras un poco desde tu experiencia personal y desde tu experiencia clínica, que es muy extensa, con muchísima gente, ¿qué es la enfermedad y qué sentido podría tener, qué sentido podría tener, si es que tiene algún sentido en la vida de la persona, Luis? Mira, este es un tema muy delicado, tú lo sabes, ¿no? Sí, Muy delicado porque cuando se generaliza se puede herir a la ya. gente que está en procesos, digamos, personales que tienen, digamos, un pensamiento que les lleva a interpretar la enfermedad como un ente negativo, etcétera, etcétera, ¿Mm? etcétera. Entonces, vaya por delante mi Sí, respeto absoluto a todas las por personas que supuesto. estén viviendo algún tipo de síntomas, ¿no? Y que hayan pasado o estén pasando por alguna situación, pero evidentemente yo voy a hacer una diferencia entre la mirada que busca el sentido y la mirada que utiliza lo que no tiene sentido. Vale. ¿Mm? Ujú. ¿Vale? Para mí Sí. eso es fundamental. Entonces, lo primero que hace Edward Bach, y a mí me parece fundamental, y por eso yo seguí esa propuesta, es preguntarse qué sentido tiene la enfermedad, porque la enfermedad no solo se manifiesta en el mundo humano, la enfermedad se manifiesta en todos los reinos de la naturaleza. Todos conocemos plantas enfermas, todos conocemos animales enfermos, por lo tanto, la enfermedad forma parte de la experiencia planetaria. Por lo tanto, por lo mismo que la gravedad tiene un sentido y se ha dedicado mucho tiempo a estudiar el sentido que tiene la gravedad, no a decir que la gravedad existe, sino qué sentido tiene y qué podemos hacer a través de la gravedad, ¿no? O cómo podemos utilizar la gravedad en un sentido creativo, productivo, de desarrollo. Bueno, aquí no hemos buscado el sentido de la enfermedad, sino que hemos constituido la enfermedad como un sentido vital a través de una propuesta de negocio que hace de la enfermedad una cronicidad con un sentido de continuidad. Ujú. Entonces, podríamos decir que no se busca el sentido de la enfermedad, pero Edward Bach sí dice que la enfermedad tiene un sentido, que la enfermedad es como una detención en el proceso natural que vive un alma que se encuentra retenida porque la personalidad no está siguiendo su propio destino. En un sentido, digamos, sintético, es que uno no está siendo uno mismo. Entonces, ¿cuándo aparece la enfermedad? Cuando uno no expresa lo que es. Cuando uno no vive lo que en esencia tendría que estar viviendo. ¿Y para qué aparece la enfermedad? Para que no haya un desvío mayor en esa restricción que se le está haciendo al alma. Mira, por ejemplo, supongamos que yo estoy en un momento vital de transformación. Bueno, tengo que cambiar, ¿no? Ahora mismo esto le estará ocurriendo a muchas miles de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque las circunstancias que estamos viviendo son planetarias y hay un montón de personas que ya no pueden seguir haciendo lo que venían haciendo. Y entonces se abre un abismo delante de ellas porque la idea de que lo que estaba haciendo era bueno me lleva a pensar a que lo que va a venir es malo. Ujú. Pero no se puede pensar, y esta es la variante que plantea Edward Bach y que nosotros recogemos, que el abismo se presenta precisamente porque lo que estábamos haciendo no era lo coherente para lo que tendríamos que haber estado haciendo. Y el hecho de que aparezca el abismo es la oportunidad de que volvamos a hacer lo que en realidad y desde un sentido profundo tendríamos que hacer. Ujú. Por lo tanto, ¿qué es la enfermedad? Una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad de resignificación, una oportunidad de pararme y decir, mira, hay mucha gente que en una enfermedad terminal, donde le han dicho ya que le queda poco tiempo, en unos meses de vida ha hecho lo que no ha hecho en 40 o 50 años. Fíjate, ¿no? El acicate que es que cuando uno está viviendo, no está teniendo en cuenta la muerte como el elemento fundamental de la existencia y está viviendo como si la muerte no fuera a llegar jamás. Ajá. Entonces no está viviendo. Está esperando a poder tener vida un poco más para adelante. ¿Sigues, no? Entonces, claro,
cuando se evidencia, cuando tú te das cuenta, o sea, y eso es un lapsus, ¿no? Has podido tener un accidente de coche, has podido tener la muerte muy cerca, ha podido ocurrir algo que dices, joder, que esto es de veras, que esto ocurre. Entonces hay un replanteamiento para algunos, otros no, otros hacen así, se dan la vuelta y siguen por la misma senda, ¿no? Sí. Pero vamos a decir que la enfermedad es una oportunidad de ajuste, una oportunidad de resignificar, de replantear, de reflexionar. Claro, tú imagínate que nosotros hubiéramos aprendido o nos hubieran educado desde chiquitito que cuando uno empieza a hacer síntomas, uno debería de pararse y repensar si lo que está haciendo es realmente lo que quiere hacer en esencia profunda de su naturaleza de deseo. Wow. ¿Sí? Y no que se tome un no sé qué, que no voy a decir la marca, para que siga haciendo lo que venía haciendo lo antes posible. Exacto. ¿Sí? Entonces, si tú estás mal, es porque no eres tú. Entonces, pregúntate quién eres tú, porque lo que venía haciendo tú y diciéndote que eras tú, eso no es. Porque el síntoma está poniendo de manifiesto que eso no era. Por lo tanto, si cuando vas a un terapeuta, el terapeuta lo que quiere es darte lo que sea para que sigas haciendo lo que venías haciendo, porque la dificultad tú la sientes, porque no puedes hacer lo que hacías, pues así está todo el país como está. Porque si nosotros estamos viviendo una crisis, ¿por qué queremos volver a la normalidad? Si la normalidad es la que ha provocado la crisis. ¿Qué Totalmente. sentido tiene eso? O sea, a mí Ninguno. es que esas cosas me flipan, ¿no? No, Sí. no, cuanto antes volvamos a la normalidad. Pero ¿cómo ver la normalidad si la normalidad es la que ha provocado esto? Y no voy a decir de dónde, ni cómo, ni quién. Me da igual. Sí. Pero lo que está haciendo que vivamos como estamos viviendo es lo que estábamos haciendo antes de empezar a vivir esto. ¿Por qué queremos volver a vivir lo que estábamos viviendo? O sea, no tiene sentido. Eso, digamos, es el arte terapéutico. El arte terapéutico es la vía que ayuda a la persona a reconocer la creatividad que le dota, o la posibilidad y la creatividad que pueden hacer a través de una reflexión como consecuencia de eso que llamamos enfermedad. Y yo quiero hacer una diferencia entre síntoma y enfermedad. O sea, síntomas no es posible no tenerlos. O sea, todos tenemos síntomas. Para mí, el gran fallo del sistema sanitario es que le ponen nombre a los síntomas, lo convierten en enfermedades y hacen identidades. Entonces, cuando tú le colocas un letrero a alguien con una enfermedad, ese tipo deja de ser un individuo para convertirse en un enfermo. Y a partir de ahí está tan centrado en la casuística de su enfermedad que se olvida de su esencia, que está por encima, por completo, de cualquier rótulo. Entonces uno hace síntomas, sí, muy bien, hace síntomas. Bueno, vamos a pararnos. O sea, yo ahora estoy sudando, ¿verdad? Es un síntoma. Y se nota que estoy acalorado, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero eso no es una enfermedad. Eso quiere decir que estoy aliviando mi calor como consecuencia de una serie de... Claro, pero si esto no para, esto no para, esto no para, ¿no? Pues yo me podría parar y decir, bueno, pues no sé, puedo abrir la persiana, me puedo dar una ducha. O sea, lo que no puedo es tomarme un enfriador, vamos a llamarlo así, para seguir en la misma habitación que me está produciendo el calor. Bueno, pues Qué bueno. así es como estamos trabajando en este momento, desgraciadamente, la enfermedad. No salgas de la habitación donde estás sudando y tómate algo para enfriarte. Totalmente. Pero bueno, el sudor está precisamente poniéndote delante que estás en un lugar caluroso. Y mientras estés en un lugar caluroso, no, tú quieres estar donde estás haciendo lo que estás haciendo y que no aparezca ningún síntoma. Y en lugar de dejar de hacer eso, te tomas algo para que los síntomas no se manifiesten. Bueno, no se manifiestan los síntomas desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista del alma se está rompiendo a cachos. Wow. Hay un montón de gente que en apariencia están sana porque se toman 40.000 medicamentos, pero tienen el alma hecha jirones. Y han perdido la esencia vital de la alegría de la existencia y van por ahí como zombies. ¿Por qué?
porque se le está sosteniendo de una manera artificial y no se contempla la dimensión espiritual del ser, que es la alegría, y es el gozo, y es la conciencia de estar disfrutando de lo que hago. Y hay millones de personas que no disfrutan en absoluto de lo que hacen, pero se sienten impelidos, totalmente obligados a hacer lo que hacen para tener un puñetero día a la semana, para hacer una barrabasada de compensación por todo lo que están obligándose a hacer el resto del tiempo. Bueno, eso también es enfermedad, aunque se le llame diversión. ¿Sí? ¿Cómo Entonces, haces? claro, ¿qué es la enfermedad? Bueno, la enfermedad para mí es el planteamiento planetario. O sea, la visión que nos transmiten como normalidad, como realidad, es de una psique enferma. O sea, ¿me quieres decir que lo que estamos haciendo, y no digo con esto de la pandemia, sino incluso antes, o sea, trabajar en un trabajo que no te gusta a destajo para ganar algo que no te llega, para estar no sé cuánto haciendo no sé qué, para tener 15 días de vacaciones, para irte, meterte en un coche, meterte 600 kilómetros para irte a la playa, que no sabe dónde va a poner, no va a poner la sombrilla para no sé qué, no sé cuánto, y salir corriendo para llegar, para meterte otra vez al trabajo, hasta el año que viene. O sea, ¿qué sentido tiene eso, no? Pues esa es la normalidad. Esa es la normalidad. Entonces, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es un planteamiento. Es un planteamiento mundial en este momento. La enfermedad es que nos gobierne gente sin escrúpulos, que no tienen conciencia, ni son buena gente, ni tienen ni una pizca de humanidad. Eso es una gran enfermedad. Eso es una gran enfermedad. Y en este momento hay una enfermedad planetaria. ¿Por qué? Porque la buena gente no sé dónde está. Porque yo creo que una de las cosas que nos pasa es que la buena gente tiene miedo de ser buena gente porque han dicho que hay mucha mala gente. Y entonces creo que tenemos que empezar a confiar en la gente de a pie. O sea, yo creo que esa humanidad tiene que, en este momento, ponerse de manifiesto en la corresponsabilidad de nuestra vida de barrio. O sea, volver al saludo, volver a, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Y qué bien, que no sé qué, y no sé cuánto. Y hay que, y una sonrisa y una mirada. No, que somos zombies. Ahora ya con el paratrapo ese que nos han puesto en la boca, ya esto es ya para bingo, ¿no? Porque lo único, ya no le ves ni la cara. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo. O sea, no hay digamos, sí la hay, ¿no? Sí la hay, que es lo que a mí todavía me da, digamos, esa fuerza, ¿no? Para seguir haciendo lo que hago. Sí la hay, pero digamos que hay que dar un paso hacia esa bondad, vamos a decirlo así, confianza, tolerancia, en definitiva, reconocimiento de la fraternidad, de la humanidad, de que todos formamos parte de esto y que hay algunos que están pues atrapados por el miedo y la ambición y que se han dejado llevar por la codicia y por una fuerza bastante inhumana, pero que ellos también forman parte de todo esto y que si hay un movimiento en una dirección de recuperación de esas virtudes humanas, seguramente esto cambiaría y cambiaría muy pronto. Pero todos estamos enfermos en este momento. O sea, yo no veo a nadie sano, porque estamos perdiendo el alma de las cosas, o estamos perdiendo el alma en las cosas. O sea, bueno, afortunadamente en Málaga no hay todavía esa presión y esa tensión como yo estoy viviendo como estoy viendo en otras ciudades, ¿no? Pero, o sea, empezamos a temernos los unos a los otros. Empezamos a resguardarnos los unos de los otros. Estamos como, no te acerques demasiado, o no sé si me puedo acercar porque no sé lo que vas a pensar y no sé lo que vas a decir y no sé si me vas a denunciar, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Si no estamos enfermos para pensar que todos tendríamos que estar a una viviendo algo bello, ¿no? Que es la experiencia de estar vivos y compartir la existencia. Y sin embargo, estamos en un momento bastante crítico, ¿no? Ojalá esto sea una gran oportunidad de transformación, como dicen muchos,
pero eso tiene que salir del barrio, eso tiene que salir del barrio, eso tiene que salir de la vecindad, eso no va a salir de la OMS ni de la ONU. No, no, desde luego. Para nada. Bueno, no sé, perdona, pero a No, no, veces no, yo es que estoy me encantada. digo, O sea, ¿sabes? ¿No? de hecho, muchas de las preguntas que quería hacerte han ido saliendo, o sea que yo estoy encantada con esta conversación, Luis, y este nutrir que constantemente se produce cuando estoy contigo, así que bueno, te lo agradezco profundamente. No, gracias, Te gracias voy por a preguntar dos cositas más, ¿vale? Y si quieres vamos terminando, llevamos una horita más o menos muy bien. y no quiero tampoco abusar mucho de tu tiempo. Si alguien no conoce, por ejemplo, Luis, las flores de Bach, ¿qué definición sencilla le das para que entienda cómo funcionan? Porque a mí la verdad es que llevo también muchos años comprobando su efecto y sobre todo desde que estudié terapia floral evolutiva contigo, mi concepción de lo que es la terapia floral es muy distinta. Y para alguien que nunca se ha acercado a ello, ¿cómo le explicas cuál es el objetivo, qué producen en uno, qué oportunidades te dan cuando tomas esencias florales? Vale, a ver si puedo ser sintético y simple, ¿no? Mira, vamos a ver. Podríamos decir de una manera muy sintética, ¿no? Que desde la antigüedad se ha atendido a la vida buscando como comportamientos de repetición que podríamos decir forman parte de algún tipo de campo de información prehumano, ¿no? Podríamos decir que la forma del árbol, o sea, podemos irnos a la idea de que esto lo crea Dios, ¿no? Pero aunque lo hubiera creado Dios, pues ha tenido que buscar a un diseñador, ¿no? Dios ha tenido que buscar a un diseñador para que después este árbol va así, este árbol va así, ¿no? Da igual, o sea, no voy a entrar ni en componentes científicos ni en componentes religiosos o espirituales. Podríamos decir que el pensamiento que estructura una imagen que luego va a ser, ¿no? Como las impresoras 3D, ¿no? O sea, tú ahora con una impresora 3D haces, ¿no? y te crea el muñeco que tú has pintado en el ordenador. Ajá. Bueno, pues antes que estuviera en el ordenador, estaba en la cabeza del que lo ha hecho en el ordenador. Ajá. Luego ya estaba en el ordenador, que podríamos decir es una imagen, porque esto es un pensamiento que puede tener forma, pero no tiene forma hasta que no se pinta. Okay. Y la dimensión de lo que se pinta en un ordenador, ¿no? Es digital, por lo tanto no tiene sustancia, tú no lo puedes sacar de ahí. Y luego está la máquina que tiene la capacidad de imprimirlo tridimensional, ¿no? Bueno, pues todo lo que nosotros vemos es la manifestación tridimensional de un pensamiento. Vamos a decir que ese pensamiento es un campo de información. Y ese campo de información pues se replica en todos los reinos de la naturaleza. Podríamos decir que en la naturaleza vegetal, en la mineral, en la animal y en la humana hay unas líneas de coincidencia que los clásicos, empezando por Empédocles y a través de Hipócrates, ¿no? Luego Paracelso, etcétera, 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 hablaron de los 4 elementos, ¿no? Los 4 elementos que luego Jung relacionó con las funciones psíquicas. Y podríamos decir que todo ser humano tiene la capacidad de relacionarse intelectualmente con su mundo interno, emocionalmente, con su naturaleza interna, sensorialmente a través de su corporalidad, intuitivamente desde el punto de vista de la capacidad de acción y de la capacidad de percepción de todo el desarrollo de algo que no hay evidencia, pero él lo está sintiendo como continuidad. Bueno, esas 4 funciones psíquicas no son inherentes al ser humano. Quiero decir, están en el cosmos. Están ahí. Entonces, mira, y luego, si nos vamos al mundo zodiacal, ¿verdad? Que todo el mundo en algún momento ha mirado el zodíaco para ver, porque sabe cuándo nació y sabe que no sé qué, y ahora que no estoy muy bien, voy a ver qué me dice el zodíaco, a ver qué me dice algo bonito, y así me sugestiono algo del bache, ¿no? Pues bueno, pues podríamos decir que cada uno de nosotros tiene una referencia arquetípica de uno de esos 12 signos zodiacales. Pero que esos 12 signos zodiacales no son solo signos zodiacales, sino que es un constructo que está en relación al 12
como el número de totalidad, que es la multiplicación de los 4 por 3 tendencias específicas. ¿De acuerdo? Y entonces, nosotros podemos ver los 12 signos zodiacales, pero también podemos ver las 12 tribus de Israel, también podemos ver los 12 signos del zodíaco, ¿verdad? Podemos ver los 12 dioses romanos o griegos, ¿verdad? Del Olimpo, etcétera, etcétera. Podemos decir que desde el principio de los tiempos, desde los caldeos, desde los egipcios, ha habido como una necesidad de buscar referencias arquetípicas a comportamientos humanos específicos. Y a partir de ahí se empiezan a hacer descripciones y podemos decir, este es Aries, ¿verdad? Porque tiene un temperamento colérico, porque es muy ágil, porque todo lo quiere desarrollar de una forma rápida, etcétera, 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 ¿verdad? Y la gente que conoce esto, que tiene este conocimiento, podríamos decir que cuando ve a alguien comportándose de esa manera, le puede decir, y esto en la discoteca va muy bien, ¿no? Porque le dice, tú eres Géminis, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí, ay, ¿cómo lo sabe? Que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Me siguen, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, entonces Edward Bach, que tenía este conocimiento, lo que buscó fueron remedios para facilitar el desarrollo armónico de esa fuerza arquetípica que se tiene que manifestar a través de cada individuo. Entonces podríamos decir que nosotros nacemos tocados como la Bella Durmiente, ¿verdad? Cuando van a bautizar, pues invitan a las 7 hadas, pero a Maléfica no la invitan, porque Maléfica es Maléfica, ¿entiendes? ¿No? Y Maléfica no va a traer nada bueno. Entonces, esas 7 haditas, que cada una le va a dar una virtud, un regalo virtuoso, podemos decir que son los talentos, ¿no? Es lo que el individuo trae. Y siempre está Maléfica, ¿no? Pobre, que le ha tocado la parte chunga, que es como la falta de la virtud. Es decir, cuando tú no eres, no expresas lo que eres, que sería virtuoso, buena gente, creativa, servicial, que aportas al mundo una cualidad del cosmos, cuando tú niegas eso, por miedo, por interés, por ambición, lo que aparece es esa manifestación limitante que te va a llevar a una sensación sintomática negativa que finalmente te va a meter en lo que nosotros denominamos enfermedad. Entonces, Edward Bach elabora unos remedios, teniendo todo este conocimiento, elabora unos remedios para que la persona del tipo específico, cuando esté en una situación limitante, es decir, cuando haya perdido su expresión virtuosa, pueda tomar el remedio para volverse a conectar con esa esencia virtuosa que es él. Y eso son las flores. Entonces, las flores no son medicamentos, las flores no están para quitarte un dolor de cabeza, una depresión, no. Las flores están para ayudarte a ser tú. Y entonces uno debería de tomar las flores y cuando va al terapeuta floral, y esa es la esencia de la terapia floral evolutiva, va al terapeuta porque se ha perdido, porque ha perdido la paz, porque está en un sinsentido vital. Y claro, hasta que uno no se encuentra a sí mismo, hasta que uno no se siente en sí y empieza a sentir centralidad y vocación, y la vocación no es un oficio, la vocación es una manera de ser. Entonces, cuando está trabajando con el terapeuta, pues, ¿cuál es la función del terapeuta? Ayudar a la persona a que se conozca. Y las esencias florales tienen esa, digamos, función. A veces la palabra no es suficiente y el remedio es un elemento fundamental para activar esa conciencia que en el individuo le hace reconocerse como ser. Podría decir más cosas, pero creo que con esto yo creo que queda más o menos claro, ¿no? Claro, lo Pero único que quede claro que no son medicamentos y no se utilizan para eliminar síntomas, aunque sean emocionales. Bach dice que los remedios son para ayudar a la persona a realizar su trabajo de vida. Y tiene que tomar el remedio que corresponde a su naturaleza. Y el terapeuta debería de saber diferenciar la naturaleza de los pacientes en función de ese conocimiento arquetípico, de ese conocimiento temperamental y, en definitiva, de ese conocimiento de esos campos de información que determinan absolutamente todo lo que existe.
Claro, Luis, Y lo eso, único que sí y eso se quería... estudia, se estudia. Sí, es lo que te iba a decir, claro, que lo que quería rescatar es un poco que tú nos estás dando realmente el planteamiento de la terapia floral evolutiva. Lo que pasa que yo, por ejemplo, antes de conocer la terapia floral evolutiva, yo me encontré con una terapia floral que era puramente sintomática. Es decir, que si tienes miedo te doy mimulus, si tienes no sé qué te doy otra flor. Entonces, eso es un poco la diferencia de respetar realmente el legado que dejó Edward Bach y el planteamiento que dejó a realmente utilizar una herramienta como podrías utilizar cualquier otra para abordar un síntoma simplemente, ¿no? Mira, yo evidentemente empecé con la terapia floral clásica. Quiero decir, cuando yo empecé a leer la obra de Bach, o sea, tú sabes que junto a Luis Juan Bautista, que en paz descanse, y Eduardo Greco, hemos publicado hace un par de años, ¿no?, las obras completas de Eduard Bach, comentadas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, podríamos decir que un gran anhelo de nosotros tres, como el grupo Síntesis hasta que se disolvió, ¿no? Fue rescatar, investigar, profundizar en la obra de Eduard Bach. Entonces, la obra de Eduard Bach tiene una dimensión mística, una dimensión arquetípica, tiene una dimensión humana y tiene una dimensión iniciática que cuando alguien no tiene una intencionalidad vital de desarrollo evolutivo como ser en esa dinámica iniciática de desarrollo y de conciencia, no lo puede ver. Entonces, ¿qué pasó en los años 70, que cuando empezó a expandirse la terapia floral, las flores de Bach, porque ni siquiera se denominaban terapia floral? Pues que cada uno de los, vamos a decir, maestros o profesores y profesoras y maestras que empezaron a hacer formaciones en terapia floral, le imprimieron su sello. Entonces, si el profesor era un médico, pues tenía una visión médica. Si era un naturópata, pues tenía una visión naturopática. Si era un psicólogo, si era un psicoanalista, si era un psiquiatra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay libros de terapia floral que están ajustados a la psiquiatría, hay libros de terapia floral que están ajustados a la medicina y yo echaba de menos pues la naturaleza evolutiva, mistérica, mística de Edward Bach, porque está en sus libros. ¿Está? Entonces, bueno, yo traslado a través de la terapia floral evolutiva una mirada, que hay mucha gente que dice que eso no tiene nada que ver con Bach, porque es que no pueden ver a Bach desde ahí, porque entonces se le cae la estructura que han montado, ¿no? Pero es que, a ver, cuando Bach habla de los hermanos sabios de la raza, o habla de la gran fraternidad blanca, o habla de no sé de qué está hablando. O sea, Bach era un científico hasta que se destapó y empezó a hablar de misticismo y sobre todo de sanación espiritual. Pero la sanación espiritual entendida como una evolución de la ciencia médica. Es decir, no como una negación de la ciencia. Es que la ciencia todavía no ha percibido que el espíritu científico es un espíritu trascendente. No es material. ¿Entiendes? Entonces, cuando la ciencia integre el espíritu y la naturaleza espiritual del ser, podremos hablar de sanación espiritual con un rigor científico que se estudiará en las universidades y en los campus como un elemento natural de la naturaleza humana. No que al humano le han sesgado del espíritu porque pareciera que la ciencia tiene que ser materialista, ambiciosa y económica. Bueno, pues yo no lo creo. Entonces, Bach era un gran científico y en un momento determinado dice que si la ciencia médica no cambia, la sanación caerá en manos de los sanadores, digamos, autóctonos y en órdenes religiosas, refiriéndose a esa, digamos, necesidad espiritual y al mismo tiempo humana de ayudar más que de mantener pues todo lo que se da en esa expresión de lo que nosotros hoy por hoy estamos denominando evidencia científica. Que a mí me gustaría que me explicaran los científicos cuál es la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Me gustaría. A mí también. Si me puedo sumar, a mí también me gustaría. Que te traigan las evidencias y cómo logran esas evidencias, quiénes son las que hacen las evidencias, porque no vaya a ser que los que hacen las evidencias son los mismos que luego desarrollan los medicamentos que están evidenciados.
y que lo hagan en el mismo sitio y que tengan participaciones de todo eso. Porque entonces, ¿qué evidencia científica y de qué? Eso se llama prevaricación, eso se llama muchas cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, yo como no sé nada de todo eso, porque no soy científico, pues a partir de aquí seguramente que este tipo de cosas dirán, pues mira, esto lo que está diciendo. Menuda aberración, ¿eh? Bueno, Pero Luis, bueno. pues la verdad que creo que te voy a invitar todas las veces que tú quieras puedes venir a este espacio, porque es que Muy claro, bien, se nos quedan muchas cosas en el tintero, corazón. yo me lo he pasado muy bien, yo me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho. Espero que te sirva para tu propósito Sí, y me alegro mucho de que estés haciendo esto y que estés aportando tu granito de arena, porque la verdad es que cuanto más seamos en esta propuesta, sin ningún tipo de ambición ni de meta de estas meteóricas, ¿no? O sea, tú haces porque te apetece hacerlo, yo lo hago y además nos lo hemos pasado muy bien y encima esto exacto. queda grabado y encima si hay gente que lo quiere ver y encima se lo pasa bien viéndolo y si podemos aportar algo, pues mira qué bien. Y si no, pues oye, qué buen ratito hemos echado, ¿eh? Totalmente. Mira, para ¿Verdad? cerrar sí te voy a pedir, Luis, que se lo pido a todos los que pasáis por este espacio, si solamente pudieras dar no sé, un consejo, una recomendación, algo a las personas que te están viendo para mejorar su vida, para ser ellos, ¿qué les recomendarías? Mira, voy a decir una frase de Charles Chaplin, ¿no? Ujú. Que la tuve en una habitación durante mucho tiempo de mi vida, ¿no? Ajá. Sé tú e intenta ser feliz, pero sobre todo, sé tú. Wow. Ahí es nada. Pues nada, nos quedamos con ese mensaje. Luis, millones de gracias, de verdad, de No, corazón. Ha sido un gracias a ti. placer. Me he echado unas buenas risas, como siempre me pasa contigo, y eso para mí es maravilloso. Muy Y bien. bueno, pues a los demás daros las gracias. Sin vosotros este espacio no sería posible. Nos vemos en una próxima conversación y yo ya me ocuparé de que Luis vuelva otra vez a nutrir un poquito nuestra vida. Así que, Muchas Luis, gracias. un beso muy grande, muchas gracias. Y a los que Muchas estáis gracias. ahí, Muchas nos gracias. vemos en una próxima conversación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.